Como les mencionamos, lo común, lo más frecuente en la hemofilia congénita, la más frecuente es la deficiencia del factor 8. Entonces, este es el ejemplo. Aquí vamos a hacer una comparación de cómo está el factor 8 en la hemofilia congénita cuando hay un inhibidor en pacientes con hemofílicos congénitos y cómo está el factor 8 en el paciente que tiene hemofilia adquirida. En la hemofilia congénita, el paciente tiene una deficiencia de producción del factor 8. Esa sería hemofilia congénita, la A. En el caso de la hemofilia adquirida, el paciente produce el factor 8, pero tiene un autoanticuerpo que inactiva o neutraliza la acción del factor 8. Y en este caso se ve en pacientes mayores. Es diferente en las hemofilias congénitas, que el diagnóstico se hace en la temprana edad. Las hemofilias adquiridas son enfermedades que se dan en pacientes de la tercera edad, muy relacionado a cánceres, a malignidades, a enfermedades inmunológicas o a embarazo en pacientes mujeres un poco más jóvenes. En este caso, cuando yo hago una prueba de TPT, en todas me sale prolongado el TPT. Pero en el caso de la hemofilia congénita es porque hay disminución en la producción. Y en el caso de la hemofilia adquirida se produce bien, pero se inactiva. Luego tenemos el inhibidor contra el factor 8 en pacientes hemofílicos congénitos. ¿Qué significa esto? Yo tengo un paciente que es hemofílico. Se diagnosticó en la infancia. Él recibe periódicamente factor 8 para mantener un porcentaje de actividad del factor 8 alto para evitar sangrados espontáneos. Este paciente fue hospitalizado en un momento determinado por una fractura, y el paciente tenía sangrado significativo y se le administró altas dosis por tiempo prolongado del factor 8 para controlar el sangrado. Luego, posteriormente, el paciente se controla el evento, pero resulta ser que el paciente ingresa por otro evento de sangrado. Y cuando se le hace los tiempos de la coagulación, el TPT está prolongado, pero en esta ocasión el TPT no corrige. Y si no corrige es que tiene un inhibidor, tiene un anticuerpo. En este caso, el paciente que era hemofílico congénito ahora tiene un TPT prolongado que no corrige porque ha desarrollado un haloanticuerpo. ¿Qué es esto de un haloanticuerpo? El paciente ha levantado una respuesta inmunológica contra el factor 8 que se le ha administrado de manera terapéutica. Él lo reconoce como extraño y su organismo levanta una respuesta inmunológica. Para los hemofílicos congénitos, el tener inhibidores o haloanticuerpos es de mal pronóstico, porque significa que si el paciente tiene un evento de sangrado y yo le administro factor 8, ese factor 8 que yo le administro ya no va a ser tan efectivo porque el haloanticuerpo también va a inactivar a ese factor 8 que yo esté administrando. Entonces vemos una diferencia entre la hemofilia, el anticuerpo o inhibidor del factor 8 en pacientes hemofílicos congénitos y la hemofilia adquirida, donde también hay un inhibidor, pero ese inhibidor es por un autoanticuerpo que desarrolla de manera alocada. El organismo pierde la tolerancia a lo suyo y desarrolla un autoanticuerpo que inactiva el factor 8. El cuerpo produce el factor 8, pero es inactivado por el autoanticuerpo. Y en el caso del haloanticuerpo son pacientes hemofílicos congénitos que se le administra el factor 8 terapéutico y en un momento determinado se levanta una respuesta inmunológica, este haloanticuerpo, que comienza a destruir ahora el factor 8, inactiva el poco factor 8 que tiene el paciente y también inactiva el factor 8 que se le pueda administrar de manera terapéutica. La mortalidad en pacientes con hemofilia adquirida es muy alta. Es buen pronóstico la hemofilia congénita sin inhibidor, pero si tiene inhibidor ya hay complicaciones de sangrado relevantes. ¿Cómo uno determina la fuerza del inhibidor? La fuerza del inhibidor o del anticuerpo o del haloanticuerpo, del autoanticuerpo, se determina por las unidades Bethesda. Cuando ustedes escuchen hablar de las unidades Bethesda, lo que tratamos de determinar es la magnitud o el poder de ese inhibidor que tiene el paciente que inactiva la acción del factor de la coagulación, en este caso el factor 8. Entonces la unidad Bethesda es la concentración de inhibidor capaz de inactivar la mitad del factor 8 de una mezcla de plasma normal con plasma del paciente. Eso más o menos es el concepto de las unidades Bethesda. Para fines prácticos lo que me interesa es que ustedes entiendan que cuando se hable unidades Bethesda, a su mente llegue
que la unidad de Bethesda mide la fuerza de un anticuerpo de un inhibidor que inactiva la acción de un factor de la coagulación, en este caso del factor 8 de la coagulación.